Bienvenidos, mi nombre es Andrea Quintana y desde la redacción fiscal de Thomson Reuters gestionamos la realización de este tutorial en donde el contador Cristian Ariel Ríos nos comenta cuáles son los tips a tener en consideración con respecto a los próximos vencimientos anuales 2020 vinculados a la primera categoría del impuesto a las ganancias. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Cristian Ríos. Agradezco ante todo la convocatoria de la editorial a toda la gente de Thomson Reuters para esta capacitación a brindar en el día de la fecha acerca del impuesto a las ganancias de personas humanas, primera categoría. En primer lugar, quiero repasar la generalidad de la liquidación del impuesto a las ganancias, cuyas fechas de vencimiento radican ya próximamente en el mes de junio. Como vemos en pantalla, del 11 al 15 de junio es la presentación de la declaración jurada anual, periodo 2020, y el ingreso del saldo a pagar durante el 14 de junio al 16, en ese intervalo. Como otra generalidad, en la liquidación del impuesto a las ganancias, en este caso ya hablando y metiéndome de lleno en la primera categoría, recordar que el principio aplicable a la primera categoría es el principio del devengado, y el artículo que refiere a dicha renta es el artículo 44 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, cuya referencia es a las rentas de primera categoría, o también llamadas rentas del suelo. Dentro de la categoría se encuadran ganancias que pueden ser obtenidas tanto en dinero como en especie, por locaciones, sublocaciones o arrendamientos o subarrendamientos de inmuebles rurales en este último caso. Una vez que repasamos el artículo que engloba y que conceptualiza este tipo de rentas, lo que sigue en la Ley de Impuesto a las Ganancias ya son los tipos de renta. Con lo cual, el primer tipo que hablamos en este punto es el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos o rurales En este caso se incluye todo lo que sea rentas en dinero o en especie. El artículo 110 del decreto reglamentario va a admitir de aquellas locaciones consideradas como incobrables la posibilidad de deducción. Ahora bien, se puede presentar la situación de que luego de contemplarse un alquiler como incobrable, este se cobre posteriormente. Por ejemplo, se puede llegar en 2020 a cobrar un alquiler que se haya considerado incobrable en 2019. Con lo cual, en este caso, como bien dice y expone aquí el decreto reglamentario, ese alquiler que se cobra en 2020 deberá declararse como ganancia en el periodo que se cobre, es decir, en 2020, ¿no? Un alquiler cuya incobrabilidad fue catalogada en 2019. Caso particular, tenemos alquileres y arrendamientos en especie. Cuando se perciban arrendamientos en especie, declararán como renta la valorización de los bienes recibidos, entendiéndose como tal el de su realización durante el año fiscal que se trate, o en su defecto, el precio de plaza al final de este mismo, ¿no? Otro de los puntos de las rentas de primera categoría, considerada como ganancia, es cualquier especie de contraprestación que se reciba por constitución de derechos reales a favor de terceros. Tengamos en cuenta que en un contrato de locación se puede ampliar por la constitución de algún derecho real, como puede ser el uso, habilitación, anticresis, eh, o algún otro derecho real que podamos constituir, usufructo, por ejemplo. Y en este caso, la imputación fiscal, el decreto reglamentario prevé que la contraprestación recibida debe prorratearse en función del tiempo de duración precisamente del acuerdo entre partes que se ha celebrado. Esto se encuentra en el inciso C del artículo 110 del decreto reglamentario. Una cuestión muy importante son las consideraciones de mejora, y para ser considerada como tal, una mejora debe añadir un valor al bien inmueble. Es decir, cualquier reparación no es considerada mejora, sino va a ser considerada como tal una reparación o alguna obra que se haya hecho en el inmueble
como bien dice la ley de impuesto a las ganancias, que constituye un beneficio para la propiedad, con lo cual que incremente su valor. El tratamiento es en sí prorratear en función de los años que resten para finalizar el contrato de locación. Es decir, en forma interpretativa, el periodo de vengamiento que abarca desde su habilitación, como mejora, hasta el mes de finalización del contrato en cuestión. Por ejemplo, tenemos un contrato de locación cuya celebración fue en el año 2019 y vencimiento en el año 2022. Supongamos que en junio la inquilina realiza las mejoras y es habilitada en diciembre de 2019. Como estamos liquidando 2020, en este caso tenemos que dividir las mejoras en cuanto a desde la habilitación hasta el vencimiento del contrato, la parte equitativa correspondiente a cada periodo. Cuando en el primer párrafo del citado artículo 230 del decreto reglamentario se habla de presunción como mejora, en ese momento el importe del ejercicio de habilitación supera el 20% de valor residual, con lo cual en este caso se considera mejora cuando ocurre esta exposición del decreto reglamentario, ¿no? Otro punto a tener en cuenta es la contribución directa o territorial y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario haya tomado a su cargo. Junto al tema de las mejoras, este tipo de ingresos es el de mayor representación en esta categoría, o sea, de mayor habitualidad, porque hace referencia a la contribución en carácter inmobiliario y demás gravámenes que se haya acordado previamente que deba abonarlos el inquilino o arrendatario. En el caso de no haberse celebrado este acuerdo, las cargas las deberá soportar el propietario o el arrendador si se tratara de un inmueble rural. Cuando se incorporan estos conceptos en la renta bruta gravada, no se impide al propietario la posterior utilización de estas cargas en concepto de deducción como gasto, es decir, se van a netear. Con lo cual, si nos apoyamos en el artículo 111 del decreto reglamentario, en su primer inciso, para determinar esa ganancia neta o esa renta neta, se puede deducir de la ganancia bruta los impuestos, tasas y demás gravámenes análogos que en la ley de propiedad horizontal se los denomina expensas, cuya correspondencia sea en el periodo por el cual se efectúa la declaración jurada, es decir, en este caso, durante 2020, que es el periodo a liquidar en este año. Otro de los puntos que tocamos en la ley de impuesto a las ganancias en cuanto a renta de primera categoría es el valor locativo de los inmuebles destinados a recreo, veraneo u otros fines semejantes. Primero tenemos que considerar precisamente el concepto de valor locativo, y es el alquiler o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el inmueble o parte del mismo que ocupa o cede gratuitamente a un precio no determinado. Ahora bien, ¿cuándo se genera el hecho imponible? Es la pregunta en la determinación del valor locativo. Precisamente cuando el bien esté ocupado, ya que en ese periodo el inmueble está afectado, presuntamente, a recreo, veraneo u otros fines semejantes. Con lo cual, en ese periodo de ocupación de ese inmueble, también la ley admite la contemplación de gastos deducibles. Con lo cual, acá hay que tener en cuenta que cuando sea computar este tipo de renta, lo serán los gastos incurridos en ese periodo. Puede ocurrir el caso particular, dentro del mismo tema, del valor locativo destinado a recreo, veraneo u otros fines semejantes. Un caso particular es teniendo un mismo inmueble que se destine a usos diversos. En este caso, el decreto reglamentario, en su artículo 174, establece precisamente que esa deducción, la deducción de gastos que debiéramos de contemplar debe tomarse en la proporción de la parte ocupada para la obtención de la renta gravada. Con lo cual, en un ejemplo, en el caso de la copropiedad,
se puede presentar la situación de que un inmueble esté afectado a varios usos. Y también se puede presentar dentro de una temporalidad, por ejemplo, de un año, que en un periodo dado ese inmueble esté alquilado. Por ejemplo, si estamos hablando de veraneo, durante enero y febrero ese inmueble está alquilado, y de marzo a diciembre ese inmueble está vacío, desocupado. Con lo cual, la renta presunta, en este caso, iría de enero y febrero, de enero a febrero, ¿no? Los primeros 2 meses, son los meses de ocupación de dicho inmueble. Con lo cual, los gastos a deducir, en este caso, son los gastos de enero y febrero, devengados en enero y febrero. El resto del año el inmueble estuvo desocupado, con lo cual no compete renta presunta. Otro de los casos es el inmueble destinado a usos diversos. Y acá hay un ejemplo claro que lo relata mejor, es decir, tenemos el caso de un abogado que es propietario de un inmueble en Ciudad de Buenos Aires, cuyo destino es la casa habitación. El abogado vive en ese inmueble. Ahora bien, el 25% del inmueble, sin establecimiento de un precio exacto, se lo cede a su hermano, porque es su hermano familiar, su hermano que es contador. Y esa cesión, esa parte que le cede al hermano contador, este la va a destinar a la atención de sus clientes. Es decir, la va a utilizar como un estudio contable. En este caso en particular, una vez planteada esta situación, tenemos que considerar el 75% del valor locativo de la vivienda, al ser considerado casa-habitación, va a estar exento por la aplicación del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Por su parte, el remanente, es decir, el 25% que le cedió al hermano contador a un precio no determinado, según establece el artículo 56, el valor locativo va a ser proporcional a la cesión del 25%, con lo cual quedará grabada en el impuesto a las ganancias por corresponder renta de primera categoría. Por eso es un claro ejemplo este de un mismo inmueble destinado a varios usos. Por un lado, un porcentaje que resulta casa-habitación exenta, y por el otro tenemos un uso con fines productivos, es decir, con fines de generar ingresos, como lo es el estudio del hermano, con lo cual, aplicando la ley, ese porcentaje debiera estar grabado por impuesto a las ganancias, renta de primera categoría. ¿Qué deducciones especiales podemos contemplar? El artículo 89 habla de la generalidad de aplicar como deducciones los gastos de mantenimiento del inmueble. Ahora bien, tenemos dos criterios de aplicación. En el caso de inmuebles urbanos, tenemos dos criterios, mejor dicho. En el caso de inmuebles rurales, tenemos uno solo. En el caso de inmuebles urbanos, se pueden presentar las alternativas de deducir los gastos reales en base a comprobantes, o bien deducir los gastos presuntos. En este último caso, la presunción de gastos de mantenimiento se estima en un 5% de la renta bruta del inmueble. Ahora hay que tener en cuenta, si tenemos un inmueble urbano, en este caso, hay que tener en cuenta que la aplicación de uno de los criterios que optemos debiera de respetarse durante 5 periodos fiscales. Una vez que ocurran estos 5 periodos, se puede admitir un cambio de criterio. Es decir, si yo estuve deduciendo gastos presuntos, lo tengo que hacer durante un periodo establecido. Luego de ese periodo establecido, que son 5, puedo cambiar el criterio a deducir gastos reales en base a comprobantes. Recordemos que esto solo en inmuebles urbanos. Ahora, como preguntamos acá, ¿quiénes no pueden optar por la deducción de gastos presuntos de mantenimiento, o bien quienes deben optar sí o sí por la deducción de gastos provenientes de comprobantes? Bueno, aquellas personas, en primer lugar, que por su naturaleza deben llevar libros o deben rendir cuenta de su gestión a la administración, o bien, como decía anteriormente, inmuebles rurales. En el caso de impuestos y tasas que graban al inmueble en cuestión,
El artículo 111 del decreto reglamentario admite la deducción en la medida en que estén devengados. Por ejemplo, el impuesto inmobiliario o aquellos gravámenes análogos municipales, etc. Esto aplica a todo. En el decreto también reglamentario, en el mismo artículo 111, para obtener la ganancia neta, se puede deducir de la ganancia bruta los siguientes gastos: impuestos y tasas que graban al inmueble, todo lo que grave al inmueble y que sea considerado un gasto, estén pagados o no, por ende aplicamos aquí el principio del devengado, es decir, un gasto que haya sucedido, un impuesto que haya sucedido, sin importar si se pagó o no, y en la aclaración, digamos, impuestos y tasas, hablamos de contribución inmobiliaria o gravámenes análogos, gravámenes municipales, etcétera. Otro punto de deducción de la ganancia bruta son las amortizaciones de edificios y demás construcciones, consideradas como gastos de mantenimiento. Los intereses devengados por deudas hipotecarias, es decir, aquellos intereses de las cuotas por aquellas compras de inmuebles a un plazo determinado. Las primas de seguro que cubran riesgos claramente sobre los inmuebles, todo vinculado y que grave al inmueble, ¿no? Y en este caso en particular me gustaría aclarar el punto del tratamiento de las amortizaciones. Para ello tenemos que remitirnos al artículo 87 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, en donde en dicho artículo se admite la deducción en concepto de depreciación o amortización del 2% anual sobre el costo del edificio o construcción. La misma deberá aplicarse desde el inicio del trimestre del ejercicio fiscal o calendario, en este caso, en el cual se hubiera producido la afectación del bien, es decir, cuando ingresa el bien al patrimonio, hasta el trimestre en que se agote el valor de los bienes o hasta el trimestre inmediato anterior de aquel en que los bienes se enajenen o se desafecten de la actividad. O sea, cuando se agota el valor del bien o cuando se ejecuta una enajenación o transferencia de ese bien. El artículo 112, a modo de aclaración, en cuanto a lo que son instalaciones de los inmuebles, en el caso también de que la vida útil sea inferior a 50 años, podrán ser amortizados por separado. Esto también está avalado por el artículo 88 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En el caso de renta de primera categoría, de fuente extranjera, el artículo 136 hace referencia a las rentas de primera categoría de este tipo de fuente extranjera cuando expone la inclusión en el inciso F del artículo 44 de los inmuebles situados en el exterior, cuyos propietarios son residentes en el país y a ese inmueble lo destinen como vivienda permanente. Y me freno acá porque AFIP, en su resolución general 4236, en el año 2018, emitió una aclaración en cuanto a vivienda permanente y caracteriza como tal aquel alojamiento a disposición de una persona humana en forma continuada, regular, eh, y es irrelevante en este caso el título jurídico que posea sobre la misma. Por lo tanto, cualquier vivienda que no sea permanente, es decir, que sea por vacaciones o esporádica, no está considerada dentro de este artículo. Con lo cual, volviendo al dicho artículo 40, perdón, artículo 136, esa vivienda permanente se debe mantener habilitada para brindar alojamiento en todo tiempo y manera continuada, ¿no? Continuando con esta definición, por eso AFIP, en su RG 4236, menciona y aclara este concepto de vivienda permanente. Según el artículo 136 también, el valor locativo o arrendamiento presunto atribuible es superior al valor de locación o arrendamiento que obtendría el propietario si alquilase o arrendase el bien a un precio no pactado. Esta es la manera, digamos, de determinar el valor locativo en este caso, ¿no? Con lo cual, lo que hablamos acá es en sí la conformación y la diferenciación
entre la renta bruta y la renta neta. Mejor dicho, entre la renta neta y la renta bruta. Ahora bien, ¿cómo llego a la renta neta? Deduciendo lo que me admite la ley. En este caso, los gastos de mantenimiento. ¿Qué constituye renta bruta? Bueno, en el artículo 44 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, primero definimos qué son rentas del suelo, obtenidas por locaciones, sublocaciones, arrendamientos o subarrendamientos. Y luego, la ley, el artículo 44, habla de varios incisos que son los que fuimos viendo en su generalidad, qué es lo que se puede considerar como renta de primera categoría. Ahora, una vez que queda conformada esa renta, mediante la caracterización y la conceptualización y adecuación en base a la ley y al decreto reglamentario, así también la normativa admite deducciones, que es lo que fui exponiendo hoy, que son gastos de mantenimiento en cuanto a amortizaciones, impuestos, tasas que gravan al inmueble, tasa de seguro, intereses hipotecarios. Y luego llegamos a la renta neta, con lo cual después vamos a tener la liquidación tal cual la conocemos, con las deducciones especiales aplicables, etcétera, hasta llegar a un saldo a favor o a pagar, y ahí definitivamente vamos a dar por concluida la liquidación del impuesto a las ganancias, en este caso de primera categoría. Tener en cuenta siempre no mezclar, digamos, las categorías de ganancias, ¿no? Por un lado tenemos primera categoría, aparte de diferir en sus criterios, todas las categorías de ganancias, es decir, primera categoría, recordemos, principio de vengado, segunda categoría, principio del percibido, tercera categoría, explotaciones unipersonales, por ejemplo, principio del devengado, y la cuarta categoría, principio del percibido, donde tenemos una serie y cantidad de rentas que podemos grabar en esta categoría. Y cada categoría lleva su liquidación hasta después obtener un impuesto, si queremos, global determinado, pero el tratamiento de cada una es por separado. Y para este caso especial de la primera categoría, tenemos que tener en cuenta, sobre todo, el primero, a qué tipo de renta hacemos referencia dentro del artículo 44, y luego los casos especiales que se nos pueden presentar. Si, por ejemplo, tenemos un arrendamiento en especie, si tenemos un uso compartido de la vivienda, si tenemos que determinar un valor locativo. Algo importante del valor locativo es que si no está claro el precio fijado, si no hay un contrato incluso de locación, si no hay ningún instrumento que acredite esa relación o ese acuerdo entre partes, locador y locatario, arrendador y arrendatario, la AFIP tiene la potestad de estimar ese valor locativo en base a la zona donde esté radicada el inmueble y el valor de mercado. Con lo cual, de alguna manera u otra, el valor locativo va a presentarse y va a ser contemplado, en este caso, que se produzca este tipo de casos especiales, ¿no? Con lo cual, es importante que tengamos en cuenta las consideraciones, tanto que hace la ley como el decreto reglamentario, y a su vez, las deducciones que podemos contemplar en esta categoría. Sin más que decir, les agradezco su atención y hasta la próxima. Muchas gracias.